Buenos días. Vamos a hablar rápido de algo muy interesante. Por eso podemos decir claramente que a nosotros el que nos enseña claramente es el Espíritu Santo. Esto lo tenemos bien dicho en la Escritura. Si me acompañáis, venís conmigo con la Escritura. En Colosenses 3:16 nos dice claramente: la palabra de Cristo mora en nosotros ricamente en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Por eso, por el Evangelio, cuando uno lo cree de corazón, el Evangelio de 1 Corintios 15:4, de lo que voy a hablar un poco ahora, si lo retiene de corazón, está sellado con el Espíritu Santo. Para que veáis que la Biblia siempre tiene patrones y Dios trabaja mucho con el número 7. Hay unos 24 veces aquí en la Biblia que, por ejemplo, Dios lo menciona 7 veces. 7 yo soy, arrebatamientos, corona, juicios, evangelios, pactos, iglesias, resurrecciones, bautismos, recibir el Espíritu Santo, dispensaciones, etapas de la tierra, ángeles, copas, sellos, hay 7. Pero también hay un patrón aquí en el Evangelio. Yo muchas veces he visto que muchos, cuando leen el Evangelio, no leen todo, solamente leen el número, el 3 y el 4. Porque para ellos parece ser que el 1 y el 2 no es importante, pero el 1 y el 2 tiene mucha importancia. Por eso podemos leer también las palabras del Salmo 12, para que veáis lo que dice Dios de su palabra. Y luego lo veréis en el Evangelio. Salmo 12, 6. Las palabras del Señor son palabras puras como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Porque Dios mismo las guardará en esta generación. Entonces, yo he visto un patrón aquí, ¿vale? He encontrado 7, 8 por lo menos. ¿Vale? Hay algo que se repite. Pero mira, esto no lo puse, pero bueno. Para que veáis si leéis es el de, como yo lo digo. Mira, lo puse por colores. Empero os declaro primeramente el que. Sabemos qué hizo Cristo por nosotros. Murió en la cruz, ¿no? Porque todos muchos religiosos dicen, sí que yo creo en Cristo, pero ¿has oído hablar tú de la sangre? Lo que hizo Cristo por nosotros, porque Él mismo dio su sangre por nosotros, no solo murió. Importante es cómo murió Cristo por nosotros. Porque si leéis Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores, para sentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Por eso es la importancia de la sangre, entender cómo murió. Entonces, pero os declaro primeramente, porque primeramente el Evangelio, la palabra Cristo. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La palabra. ¿Qué es la palabra? Cristo. Como dice claramente en Juan 1. Juan 1. Ahí lo sabéis todo como empieza. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Para que sabéis de dónde leemos, siempre que alguno miréis si tenéis dudas, alguna vez lo hemos hecho, aquí. Esa es nuestra escritura, Valera Purificada 1602. En esta página se puede encontrar, es una iglesia bautista. Y la escritura más fielmente según las escrituras hebraicas, los textos puros. Porque viene de los textos puros, no viene de los textos católicos ni egipcios, viene de los textos hebreos. ¿Qué más? El Evangelio, palabra, es Cristo. Entonces, si recibimos, o sea que os declaro primeramente el Evangelio, la palabra de Cristo, si recibimos, ¿vale? Si retenemos y creemos, porque primero es el oír de mente, luego cada uno decide si lo cree de corazón y si lo retiene en su corazón, porque este Evangelio hay que retenerlo en el corazón. ¿Para qué? Aquí lo dice, porque si uno lo cree de corazón, entonces estáis firmes, sois salvos,
y vuestra fe no es en vano, porque ya sabéis que la escritura dice muchas veces que la cosa lo que hace un hombre es vano, todo es vanidad, dice el proverbio que todo es vanidad, que dice el escritor de Salomón, todo es vanidad, pero esto no es vanidad, lo dice el mismo Dios, que si tú crees en esto no es vanidad, porque entonces eres salvo, ¿vale? Este es muy interesante. ¿Qué más podemos decir? ¿En qué creer? Por ejemplo, es el punto 6, ¿vale? De que Cristo murió, ¿vale? Él murió, fue sepultado y resucitó. Es muy importante saber esas cosas, pero importante todo eso nos lleva a esto, el cómo murió Cristo, ¿vale? ¿Qué más podemos decir? Está escrito aquí, hermanos, Pablo dice, hermanos, todos vosotros, porque él ya os ha, dice, que ha predicado, ya está escrito para todos, según las escrituras, aquí está, él ha escrito a todos según las escrituras. ¿Qué más podemos decir? Hay más. ¿Qué dice también? Pablo lo dice también, dice que también yo recibí por nuestros pecados. Entonces yo también puedo decir también lo mismo, que yo recibí también. Yo también recibí por mis pecados, que Cristo murió también por mí, dando su sangre para que, si yo creo firmemente, recibo, lo retengo, lo creo y estoy firme, entonces soy salvos porque no creo en vano, de que Cristo, el Evangelio, la palabra, murió, fue sepultado, resucitó. Por eso el Pablo nos declara a nosotros primeramente eso, cómo Cristo murió por nosotros. Entonces hay detalles aquí, mirad, asimismo, lo repite 2 veces, fue resucitado el tercer día. Otro detalle, el tercer día resucitó. Ni el primero, ni el segundo, ni esto, porque los católicos lo tienen el primer día. Cristo murió en un miércoles y el domingo por la mañana resucitó. Miércoles el día de la Pascua, en la noche de la Pascua murió, por el día siguiente, como si fuera. Entonces estuvo jueves, viernes y sábado estuvo en la tumba, y domingo por la mañana resucitó. Fue 3 días enteros en la sepultura. Por algo dice la escritura que cuando él estuvo allí, fue y predicó a los espíritus, abajo. Y también, para que veáis otro detalle, esto no es mucho, que del cual, el cual, por qué, el qué, pero bueno, también hay patrones de 3. Pero también dice, predicado lo dice 2 veces, os he predicado, la importancia de predicar el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio? Es la palabra, ¿y quién es la palabra? Cristo. También lo dice 2 veces, según las escrituras. Estáos atentos, hermanos, porque está según las escrituras. Asimismo, una repetición, la madre de la retención, eso dice el dicho. Para que veáis. Entonces ahora lo leo aquí, lo tengo aquí puesto, para que lo veáis. Empero, os declaro primeramente que el Evangelio, la palabra, nuestro Cristo, os he predicado 2 veces, os he enseñado, porque si lo recibís, si lo retenéis y lo creéis y estáis firmes, sois salvos, porque no es en vano de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Hermanos, estáos atentos a las escrituras, porque está todo concorde con las escrituras. Asimismo, lo repite Pablo, asimismo, al tercer día, nuestro Rey Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre. Por eso puedo decir claramente, nuestro hermano Esteban, ahí lo tenéis, en Hechos 7, al final, ¿qué dijo? 56, 7, 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, porque él mismo llevó su sacrificio, su sangre la llevó arriba, al templo. Por eso podemos decir que este es nuestro Evangelio, y por eso la importancia de no quitar los 2 primeros versículos, porque en los primeros 2 versículos hay algo muy importante.
Aquí está diciendo claramente el Evangelio. Entonces, si alguien está preguntando ¿cuál es el Evangelio? Pues aquí lo está diciendo. Este es el Evangelio. Lo dice claramente. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Que no hay otro. Y al mismo tiempo, ¿qué es el Evangelio? Es lo mismo. Es la palabra. Entonces, ¿qué más dice? Que si creemos la palabra, ¿qué es la palabra? Es mismo Cristo. Juan dice que la palabra es mismo Cristo. La escritura, la palabra, todo trata de Él, del mismo, de Cristo, de nuestro Señor. Claramente. Entonces, si nosotros recibimos estas palabras y lo retenemos, creyendo de corazón, ¿qué más dice? Y estamos firmes, somos salvos porque no creímos en vano. ¿Vale? ¿Y qué exactamente es el Evangelio? Lo está diciendo la Escritura. Que Cristo primeramente se murió, fue sepultado y resucitó. ¿Cómo? Asimismo, al tercer día, asimismo, según las Escrituras, hermanos. El mismo Evangelio está hablando por sí solo. Por eso tenemos que estar atentos siempre cuando hablamos y siempre que vamos con algo, como dice Pablo, que Él nos declara a nosotros también declaramos primeramente cómo Cristo murió. Porque Cristo murió dando su sangre, porque Él nos compró con su propia sangre. Espero que sea de buen provecho para que entendáis la importancia de los 4 versículos del Evangelio, porque todo esto es el Evangelio, porque si uno quita esos 2 versículos, pierde fuerza, se queda solo con eso, porque primeramente os he enseñado, pero no dice el Evangelio. Entonces cuando alguien pregunta ¿cuál es el Evangelio? Pues aquí está, el Evangelio. ¿Vale? Gracias a todos y nos vemos en breve. Un saludo.